¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Fuentes Confiables. Se está transmitiendo en domingo, 10 de la mañana, pero quiero hacer pues esta aclaración. Iniciamos este programa tocando un tema que en este preciso momento, al momento de grabar Fuentes Confiables, está en desarrollo. Así que tal vez algunos de los escenarios que estemos planteando, de acuerdo a la información que hasta hoy o hasta este momento se ha generado con respecto al ataque terrorista en España, puedan haber cambiado. Así que no será por falta de información de mis invitados o de un servidor, sino porque en el momento la situación era esa. Esta aclaración es importante para que usted entienda que tal vez algunos de los eventos se hayan desarrollado mucho más allá de lo que hasta este momento conocemos. Dicho esto, vamos a iniciar con el programa hablando precisamente de este ataque terrorista en España y también, pues en un punto de coincidencia, desgraciadamente, de otro aspecto extremista y radical, pero eso ocurre aquí en los Estados Unidos. Estoy hablándole de los supremacistas blancos, de lo que ocurrió en Charlottesville, Virginia, y de la postura que adoptó el presidente Donald Trump, que ha sido criticada incluso hasta por Irán. Hasta ese punto, imagínense cómo abrieron la puerta a las críticas. De esto vamos a hablar y lo vamos a desarrollar mucho más. Pero le doy la bienvenida a mis invitados de esta mañana. Nicolás Villar, periodista de Infobae. Nico, ya estabas aquí desde la vez pasada, te conocemos. Así es, gracias por recibirme de nuevo. Gracias, bienvenido. Como los dos temas que mencionaba, pues son extremismo radical de ambas partes y diferentes continentes, ¿no? Del otro lado del charco. Increíble cómo se dan eventos similares en estas dos latitudes. Pero arranquemos, si les parece, por el lado de España. Otro atentado terrorista, mismo modus operandi, un vehículo utilizado como arma, en una zona, desgraciadamente, siempre muy visitada, muchas personas en el lugar, pero a final de cuentas, también aquí con alertas previas, y esto es lo que muchos han criticado. Ya se ha hablado de que podía ocurrir, y podía ocurrir en las Ramblas. Así es, lo alertó la CIA hace exactamente 2 meses. Se lo dijo a la policía local de Cataluña que Barcelona era una ciudad que era un objetivo muy importante de estos ataques, y en el caso específico de la Rambla, que hay que recordarle a la gente que es probablemente uno de los destinos turísticos más importantes de la ciudad, donde se aglomera muchísima cantidad de gente, sobre todo ahora en este momento que estamos en el periodo de vacaciones en Europa. El mes de agosto es probablemente el mes más fuerte. Así que obviamente esto fue advertido por la CIA. Al parecer las medidas de seguridad que se están en España a nivel general luego de los últimos atentados se había elevado la alerta, pero de cualquier manera estamos hablando de esta nueva tendencia de lo que es el terrorismo sobre ruedas, este terrorismo low cost, de bajo presupuesto, en el que, a diferencia de lo que habíamos visto hace ya años en Nueva York, con lo que fueron los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, cualquier persona puede ir, alquilar un carro, alquilar una camioneta, como sucedió en este caso en Barcelona. Con tu licencia vas, alquilas el carro, no necesitas nada más, y de ahí en más el destino de la gente que está a tu alrededor está completamente en tus manos. Lo hemos visto comprobado ahora y en los otros 8 atentados que han ocurrido en lo que va del año: Niza, Berlín, Estocolmo, Londres, en 3 oportunidades. Es una situación que obviamente es muy difícil de controlar por las autoridades porque, como te decía, nadie puede anticipar que el simple hecho de alquilar un carro o usar el propio carro va a desencadenar en estos hechos. Sí, además pensemos en que hay colaboración, no necesariamente el terrorista, el que comete el acto terrorista arriba del vehículo, va a estar en el registro de quien pidió el automóvil. Siempre hay cierta colaboración, como buenas células, ¿no? Terroristas, ocurre, difícil rastrearlo. Marcar esta diferencia, lo que decía Rui, entre lo que es Estados Unidos y el acceso masivo de alguna manera a lo que son las armas, y en el caso de Europa, donde obviamente conseguir un arma es mucho más complicado, se tienen que pasar por muchos más procesos. Entonces, de vuelta, aquellas personas que se han radicalizado, que hemos visto los últimos casos, que son personas comunes. En este caso, el principal sospechoso es un residente de España, sí, que reside en el país hace muchos años. Entonces, no estamos hablando de personas que han venido de Siria o Irak, que entraron a Europa. Eso es un aspecto importante. Entonces, la falta de acceso a las armas básicamente obliga a los terroristas a vincular, y además no vincularlo a refugiados, que mucha gente lo quería enfocar por ahí. El problema es que él está atacando a los musulmanes. Él hizo una campaña. El presidente Trump, que asumió hace relativos pocos meses, de todo el historial que tenemos en lo que es el terrorismo en los Estados Unidos, y estos casos que se están dando en Europa. Es un elemento importante. Es parte de la coalición internacional, que no es Estados Unidos que está actuando en Siria, en Irak, y que está de alguna manera tratando de combatir al Estado Islámico. Son Alemania, son Francia, son varios países que están involucrados y que están de alguna manera
pagando las consecuencias de ese involucramiento con terrorismo doméstico en sus propios países, perpetrados en la mayoría de los casos por ser países aliados, ciudadanos y por ser es solo por ser países aliados, por ser países aliados, en contra del Estado Islámico. Y estamos hablando de los guetos. Yo quería retomar lo que estaba diciendo Nico, porque hay un tema de, si bien es cierto que son recibidos en esos países, ¿no? Y que viven, entre comillas, se les integra, porque los guetos son la mejor muestra de que no son personas bien recibidas y que son excluidas. Los mejores ejemplos los podemos ver en la ciudad de París y en Londres específicamente, lo que es Reino Unido. Hay que simplemente ver todo el proceso de Brexit, cómo se fue dando, los motivos que llevaron a que eso tuviese lugar y a la vez los atentados terroristas que tuvieron lugar en gran parte en el Reino Unido. Hay que recordar Manchester, Londres en 3 oportunidades. Hay una tendencia bastante fácil de idealizar a Europa de alguna manera y tomarlo como un referente de las medidas que hay que de alguna manera llevar adelante en lo que es la apertura hacia los refugiados sirios principalmente. Y creo que estamos viendo a través de estos últimos sucesos que probablemente sea necesario replantearse estas acciones que se han tomado, sobre todo en Alemania, sobre todo en Francia, porque obviamente los resultados, lo que estamos viendo de ahora de vuelta en España, hay algo que está fallando, hay algo que hay que empezar a hacer los background checks estos que hablábamos antes de una manera más intensiva, o a replantearse de alguna manera lo que es el estudio de dónde viene la gente, por qué está entrando. Creo que no está mal pensar en este replanteo y de alguna manera aprender de las lecciones de Estados Unidos. Podemos hablar durante horas de las políticas de Donald Trump, pero seguramente también podemos hablar de que de alguna manera hasta el momento en lo que es seguridad doméstica y nacional y la lucha contra el terrorismo a nivel de Estados Unidos hay algo que está funcionando, ya sea a través de las agencias de seguridad, pero no hemos tenido, como decía Rubí en el bloque anterior, grandes casos de atentados. Bueno, también hay que hablar de la ubicación geográfica, o sea, porque ya se tiene que ir Nico y yo también tengo que ir a corte comercial. Nico, ¿quieres cerrar? ¿Quieres agregar algo? No, básicamente volviendo a lo mismo, creo que de vuelta estos atentados lamentables y trágicos como son, creo que tienen que servir como aprendizaje para esta reflexión, podemos llamar reformulación de las políticas que se están llevando adelante en Europa principalmente, para ver de qué manera se puede detener esto, porque hablábamos de la humanización también de lo que es el mundo musulmán, o en el caso específico del Estado Islámico, pero también hay que hablar de la humanización de las residentes de la Comunidad Europea y cómo están siendo víctimas de estos ataques, personas que estaban hoy paseando por un lugar turístico, en una ciudad completamente turística que atrae a personas de todo el mundo. Vamos a empezar a ver las cifras cuando se reporten finalmente de muertos, las nacionalidades obviamente que van a ser de todas partes del mundo. Entonces, de vuelta, ¿qué medidas tomar? ¿Qué soluciones encontrar? Y también terminar con esta, de alguna manera, ser tan políticamente correcto a veces en lo que hace a el ingreso de personas que pueden llegar a representar eventualmente o no un potencial riesgo para lo que es la seguridad en la Comunidad Europea y obviamente en Estados Unidos.